El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:39. Dentro de esto que el gobierno ha denominado la nueva normalidad y obviamente el análisis que a nivel de cantones se esté efectuando para cambiar de semáforos, di lectura a una nota de Diario El Telégrafo al inicio de ese espacio de noticias y se advertía que esta semana 40 de los 221 cantones de la República cambiarán de color de semáforo de rojo a amarillo y otros cantones podrían tomar decisiones entre la próxima semana y el 31 de mayo, es decir, a partir del 1 de junio podría comenzar una nueva configuración. Estamos expectantes de lo que pase, por ejemplo, en Quito, en Guayaquil. Pero digo, dentro de esto que se denomina la nueva normalidad, una serie de sectores están presentando protocolos para el restablecimiento parcial de sus actividades, dependiendo de la naturaleza de cada una justamente de esas actividades. Uno de ellos es el sector minero. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables explicó ayer en un comunicado de prensa que el protocolo de prevención en bioseguridad para mantener o retomar las operaciones mineras ya fue presentado para el análisis y aprobación al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE, para tener claridad sobre qué va a pasar con el sector minero y sobre el restablecimiento parcial de actividades en esa zona. Vamos a establecer ahora mismo contacto con el señor viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Viceministro, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un gusto estar en su radio. Gracias por la gentileza. A ver, cuéntenos en qué consiste ese protocolo y sobre todo, si es que se lo aprueba, ¿en qué tiempo se podrían reanudar las actividades mineras? Ok, yo creo que es importante resaltar dos puntos. El primero es que, independiente de la reactivación potencial económica que buscamos, está la prevención formal de contagio. Es por eso que de manera coordinada se ha sometido, se ha presentado al COE para la aprobación dicho protocolo. Dicho protocolo busca puntualmente establecer las disposiciones generales y todos los requisitos mínimos que los titulares de derechos mineros, sus contratistas y proveedores deben cumplir para evitar el contagio, para evitar la posible expansión de la pandemia que a todos nos afecta en este momento. Lo que es clave también resaltar que no solo está diseñado para la protección de los trabajadores y los empleados directos de las empresas, sino encaminado hacia la protección también de los miembros de las comunidades de las áreas vecinas, y algo que es muy importante y tal vez respondiendo a una preocupación válida de los COE seccionales y cantonales, protegiendo a aquellos individuos que viven o habitan en las zonas a lo largo de las rutas de transporte. El sector minero, a diferencia de cualquier otro sector extractivo, para que sus productos finales lleguen a su destino, requieren de vías de transporte. No se lleva en el Ecuador a través de tuberías, no se lleva en el Ecuador a través de trenes exclusivamente dedicados a la minería, lo cual generó una reacción en la mayoría de los COEs provinciales y cantonales de evitar el paso de dichos camiones, de dicho transporte, con una afectación formal a lo que es exportaciones en el mes de abril. Entonces, el diseño de este protocolo busca eso, de una manera integral, coordinada con el gobierno central a través del COE y las autoridades locales, crear las condiciones para que volvamos a restablecer la exportación y la producción. ¿Y esto a partir de cuándo podría ser? Todo depende de dos factores. El primero es la aprobación general del COE y segundo, la designación después de una serie de estudios que el COE realiza de cómo están las condiciones en tal o cual provincia, en tal o cual cantón. Es decir, tomemos de ejemplo otra actividad económica que recientemente fue permitida reiniciar actividades. La construcción. Los intermedios, respetamos desde el gobierno central la delegación formal al COE como la máxima autoridad frente a la pandemia. El 100% de ellos. Claro, entiendo que, por ejemplo,
No es lo mismo la realidad de Zamora Chinchipe, donde se ubican dos proyectos emblemáticos, que, no sé, la realidad de Imbabura o de algún otro cantón donde también hay actividad minera. 100% claro en ese punto, Fabricio. El 66% de las exportaciones mineras del país en minería metálica vienen de la provincia que usted hace referencia y de dos minas, insisto, de dos minas que ya entraron en producción el año pasado. Y el otro 34% viene del sector minero de pequeña minería, que no nos olvidemos, hasta el 2018 fue la base de las exportaciones mineras del país. Se concentra en esa provincia, sí, el 60% y también parte de ese porcentaje de pequeña minería. Entonces, justamente, los esfuerzos fueron encaminados por la negativa rotunda y muy efectiva del COE provincial y de los COEs cantonales de esa provincia. Se hizo un trabajo de hormiga. Algo muy interesante en la metodología que utilizamos para llegar a este protocolo es, a más de vincular al sector, también vinculamos a profesionales del área de seguridad y salud especializados en el sector minero y en el sector de prevención, y las autoridades locales a través de las coordinaciones zonales que tenemos. Y aproximadamente 200 autoridades locales a nivel de concejales, a nivel de gobernadores, a nivel de prefectos, se han involucrado a lo largo y ancho del país. Tal vez la única excepción Galápagos, por obvias razones. Pero creo yo que el camino está allanado y dependemos de que el momento adecuado, que sucederá en los próximos días, se nos dé la luz verde. Seguiremos con dos pasos. El primero es este y el otro es en el que estamos trabajando. En definir cordones de transporte o corredores de seguridad que permitan transportar libre y tranquilamente al cumplir este protocolo. Viceministro, el día de hoy se cumplen 56 días desde el inicio de la cuarentena, 57 desde la declaratoria del estado de excepción. ¿Hay algún tipo de cuantificación de cuánto el país ha dejado de percibir por concepto de minería o la afectación a las empresas que se dedican a la actividad minera, tomando en cuenta, me imagino que la actividad minera estuvo totalmente paralizada, está paralizada todavía, me imagino que es así? ¿Hay una cuantificación de pérdidas o de recursos que no ingresaron? Sí, hicimos un corte precisamente hace 3 días, porque este tipo de preguntas son claves y son parte de la argumentación formal que hemos presentado para la reactivación minera. Al 31 de marzo hicimos unos anuncios efectivos, si cabe la palabra, que a 14 días de declaración de la minería, nosotros logramos el mayor embarque de la mina Mirador, al igual que completar una serie de embarques de la pequeña minería y de Fruta del Norte. Y se exportaron solo en ese periodo 74 millones de dólares. Cuantificando las pérdidas, o no llamaría pérdidas, la postergación de exportaciones en el mes de abril, tenemos 72.5 millones de dólares que dejamos de exportar, de los cuales aproximadamente la mina Mirador corresponden a 40 millones, la mina Fruta del Norte 12 millones y pequeña minería alrededor de 21 millones. Esto es, de nuevo, una clara evidencia que el sector minero trae dólares frescos, porque una de las cosas más interesantes que tiene la minería es que las ventas son casi de contado. Yo exporto, yo recibo el dinero. Y eso es un dinero fresco que entra al país. Creo que a la fecha, a la mitad de mayo, podríamos decir que sumando los dos superamos los 105 millones de dólares que se han dejado de exportar. 105 millones de dólares que se han dejado de exportar, esa es la cifra que nos dice Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. Ahora bien, estamos pendientes de que el COE Nacional apruebe los protocolos. Una de las principales preocupaciones, y es la misma que se ha tenido respecto de la reanudación de las actividades en el sector de la construcción, ¿cómo hacer para que, tomando en cuenta el número de trabajadores que seguramente van a tener que volver a las minas y volver a los proyectos y comenzar a hacer actividad, cómo hacer para proteger la salud de esos trabajadores? Me refiero al tema del distanciamiento social, al contacto con otras personas, al transporte de los trabajadores, por ejemplo, en unidades de buses, en furgonetas, no sé.
¿Todo eso está contenido en el protocolo, viceministro? Correcto. El protocolo tiene 3 pilares importantes. Uno de ellos es en el personal, el más relevante, en el transporte del personal y de productos y servicios, y en el trabajo mismo. Bajo esos tres acápites mayores se han definido usando las mejores prácticas que ha tenido la industria en la región. Aquí quiero hacer un paréntesis. La cooperación entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de Chile a través del Ministerio de Minería de Chile, en la persona del propio ministro, fue la base para utilizar los protocolos que exitosamente Chile los había implementado ya, igual a través de un proceso de revisión y modificación. En cuanto al personal, tomando esas mejores prácticas, vamos desde lo más básico, planificación. 5 días antes, mínimo, del ingreso del personal, deben tomarse ciertas acciones entre las unidades de recursos humanos y las unidades de salud ocupacional de las empresas, en preparación para que el empleado pueda dirigirse al trabajo, que va desde verificaciones básicas, sintomatologías definidas, preestablecidas para estos casos, que le pueden claramente decir al individuo: usted es un candidato a quedarse o usted puede continuar. Un candidato a quedarse si presenta algún síntoma de los que están esperados. De igual manera, en los temas de llegada y prevención al ingreso de las áreas de trabajo y de la minería. De igual manera, la provisión de equipos básicos, si bien que hoy día podemos decir que la mayoría tienen el equipo básico de protección personal, garantizamos a través del requisito formal que los mínimos necesarios estén ahí. Usted habló de transporte. En el tema de transporte, la mejor práctica actual implica el 50% de la capacidad de transporte de un vehículo. Hablemos, si una camioneta tiene capacidad para 4 personas, hoy esa camioneta podrá dar servicio a 2. Si la buseta transportaba a 12 personas, hoy transportará 6. Todos estos aspectos han sido considerados y podemos entrar en largos detalles, pero lo importante, insisto, es que estamos utilizando protocolos que han dado resultado y éxito en operaciones mineras que en cantidad nos superan por decenas en el Ecuador y que han permitido tener un impacto menor del 7% en la producción de todo un país que es Chile. Correcto. Ahora, hay un tema que también causa preocupación y le quiero preguntar, tiene que ver con las causas pendientes en la Corte Constitucional. Como todo esto también se está reactivando, obviamente hay recursos jurídicos o acciones jurídicas que han sido presentadas ante la justicia constitucional. Uno de esos casos, por ejemplo, tiene que ver con las concesiones mineras de la cuenca alta del río Nangaritza. Esto publicó en su cuenta Twitter la Corte Constitucional. Publicó ayer justamente a la 1:10 de la tarde. El caso seleccionado trata de la acción de protección presentado debido a las concesiones mineras emitidas dentro del área de bosque y vegetación protectora de la cuenca alta del río Nangaritza. La parte accionante aseguró que este hecho vulneraría los derechos de la naturaleza, dado que dicha zona es parte de la Reserva de Biosfera Podocarpus el Cóndor y de la Reserva Biológica Cerro Plateado. La sala de selección escogió este caso para el desarrollo de jurisprudencia por su novedad, pues la Corte Constitucional podría pronunciarse sobre los estándares y límites constitucionales del uso de las áreas protegidas. ¿Cómo valoran ustedes, cómo analizan ustedes esto? Yo creo que la cosa es blanco y negro y no es cuestión de que un viceministerio o un ministerio de cualquier área pueda valorar algo de derecho constitucional. Siempre usted me ha oído en cualquier declaración pública el respeto de los poderes. La Corte Constitucional es el máximo organismo en los temas constitucionales. Nosotros como ecuatorianos en el 2018 nos pronunciamos puntualmente en una consulta popular o en un plebiscito, si queríamos o no actividades mineras en áreas protegidas, centros poblados y similares. Creo que es un análisis en el que está sujeto a la interpretación formal y cumplirá con un debido proceso. Dentro de ese debido proceso, un pronunciamiento final, y nosotros respetamos ese pronunciamiento de la Corte Constitucional dentro del marco de sus competencias. Pero digo, este tipo de situaciones de alguna forma no terminan ahuyentando posibles inversores que tal vez están interesados en generar o en participar de la actividad minera en el Ecuador. A ver, yo creo que no terminan espantando, terminan generando más bien parte de esa seguridad jurídica que se busca. Cuando nosotros tenemos un proyecto legalmente que ha cumplido con todos los requisitos de la ley y por tendencias antimineras se ve comprometido, justamente
es el marco legal ecuatoriano el que permite tomar acciones y decisiones desde el gobierno para que la operación de esa concesión se dé. Si existiría alguna duda, vienen los recursos judiciales. Tenemos ejemplos como ha sido el caso de una posible consulta popular que se dio en Loma Larga, en Ushuaia, con miras a suspender un proyecto minero a Loma Larga. Resultado final, se pronunció, Cantón Girón no quiere minería, pero el proyecto ha logrado continuar por su ubicación geográfica. O Río Blanco, donde el inversionista recurrió a un derecho, ha planteado una carta amigable para iniciar una discusión encaminada a un posible arbitraje internacional. Todos estos son ejemplos de que si hay oportunidades de mejora o hay situaciones que utilizando el sistema jurídico, que puede llegar hasta el caso constitucional, se dan, sus resultados consolidan el tema de seguridad jurídica y la transparencia que se requiere en esos aspectos. Al ser negativos, como por ejemplo una consulta popular que sin ningún sentido busca cerrar actividad minera en zonas o áreas legalmente concesionadas, claro, va a generar o espantar un rechazo, va a generar un rechazo o espantar las inversiones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos como país y creo que uno de los factores más importantes es la educación y la concienciación de los temas socioambientales asociados con la minería, y en eso seguimos haciendo esfuerzos diarios desde el viceministerio. La minería sigue siendo, digamos, es o sigue siendo prioridad para el gobierno nacional. Sí, es prioridad para el gobierno nacional, y creo que ahora las circunstancias cuando en el sector extractivo tradicional del Ecuador, el petrolero, la tendencia es a una baja evidente, y en el caso minero la tendencia es a la alza evidente, nosotros podemos ver que la proyección de beneficios para el Estado ecuatoriano este año, mismo en el escenario más pesimista, iguala casi a lo esperado y en declaraciones hechas el día de ayer por el ministro de Economía y Finanzas a los ingresos petroleros. Nosotros en el escenario más pesimista hablamos de 500 millones de dólares de beneficio para el Estado. En el más optimista estamos en el rango de 892. Pero siendo realistas, esos 892 proyectábamos antes de que se dé la pandemia. Creo que el más realista estará en el rango de 760 millones de dólares de ingresos para el 2020. No de ingresos, de beneficios para el Estado. Quiero ser muy claro en ese sentido. Hay una diferencia entre ingresos y beneficios para el Estado. Lo cual, claro, posiciona ya en el 2020 al sector minero, como alguna vez decíamos, dadas las circunstancias, en uno de los pilares económicos del país. Y a futuro, proyectado de las próximas décadas, sí, con seguridad, nosotros seremos el sector más relevante para la economía del Ecuador en áreas de recursos naturales no renovables. Correcto. Pendientes de lo que pase con el sector minero, le queremos agradecer al viceministro Fernando Benalcázar por la gentileza. Que tenga buen día, viceministro. Muchísimas gracias, Fabricio, y siempre las órdenes. Gracias. Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, hablando justamente sobre la activación de los protocolos para el restablecimiento parcial de actividades en el sector de la minería. Esos protocolos que ahora mismo han sido informados, han sido preparados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dependerán de la aprobación por parte del Comité de Operaciones de Emergencia de carácter nacional.